Compañeros, compañeras, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Compañeros, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, se escucha. ¿Sí se escucha? Gracias, Alejandro. Bueno, vamos a comenzar esta clase. Está un poco lenta la máquina. No sé si ya me ve porque estaba tardando esto. Bueno, hoy vamos a ver la clase de posmodernidad, ¿no? Aquí ustedes lo van a ver. Vamos a trabajar 3 autores. Bueno, antes que nada, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Alejandro, Iraní, Fernanda, Adriana, Dana, Katy, ¿cómo están? ¿Ya todos están vacunados o todavía no? Yo ya estoy vacunada. Ya están Yo vacunados. también Todos estoy los de vacunado. Yo también, Alejandro, profe. ¿sí? Iraní, ¿estás vacunada? Dana, Adriana, Sí, profe, ya estoy vacunada. muy bien. Dana, ¿quién más? ¿Quién me dijo? ¿Iraní o Dana? Adriana, ¿ya están vacunadas o todavía no? Todavía no les toca. Ya, profe, ya me vacuné. ¿Bien? Árale, está bien. Ahorita están vacunando a los de la tercera edad, ¿no? Y está bien. Entonces, si nos mandan llamar otra vez, pues hay que ir, ni modo. Bueno, vamos a ver esta clase. Esta clase va a ser algo discontinuo, algo diferente, algo distinto quizás para muchos, porque ya son temas muy contemporáneos, ¿no? Dejen aquí, busco el texto. ¿Por qué? Porque son autores, ahorita nada más vamos a ver algunos, no son todos. Son autores que se desarrollan, digamos, después de los existencialistas, ¿no? Podríamos llamarle post-nietzscheanos, post-heideggerianos. Los tres que colocamos en la lectura para que ustedes más o menos se dieran idea de qué es esto, son franceses, ¿no? Es Michel Foucault, desde el postestructuralismo, Jacques Derrida, desde la deconstrucción, y Cioran, desde el nihilismo. Si se dan cuenta, son 3 clasificaciones de su propia filosofía de cada autor, pero todos engloban algo similar. Es una crisis, le llaman, una crisis civilizatoria, quizás una crisis hacia las formas estructuradas. Estamos hablando, estos autores, 1968, después de 1968, digamos, los movimientos del 68 les impactan mucho, quizás porque o son jóvenes, están en el movimiento, digamos, son parte del contexto. El mayo francés le llaman allá, ¿no? Aquí nosotros tenemos nuestro propio momento histórico en el 68, ¿no? Con Tlatelolco, en Argentina el Cordobazo, por ahí del 69, y en diferentes lados del mundo en la época hay un cambio. Ya se acabaron las grandes guerras, está el bloque soviético y el bloque capitalista, y pues nada, estos autores están viviendo ese momento, digamos, en América Latina. Ha llegado o ha triunfado la Revolución Cubana con Fidel Castro y el Che Guevara en Cuba en el 59. Para el 68 han pasado 10 años de esa revolución y hay efervescencia por todos lados, efervescencia por una revolución quizás, ¿no? A nivel mundial, no sé, es un fenómeno muy contemporáneo en el sentido de que tiene poco tiempo, desde que pasó hasta nuestros días, es muy corto tiempo. Y estos autores van a ser parte de ese movimiento, pero a nivel filosófico, ¿no? Entonces, por eso llamamos los filósofos, los englobamos en la posmodernidad. Hay un autor que se llama Francis Lyotard que utiliza el término por ahí no sé, por ahí de los finales por ahí del 79 quizás.
Ya antes se estaba utilizando el término como una crítica a la modernidad, la posmodernidad. Acuérdense que el pos tiene que ver con el después de, ¿no? Entonces nosotros decimos posmodernidad es después de la modernidad. Eh, ¿Y se acuerdan qué era la modernidad en filosofía? Si no, se los recuerdo. ¿Alguien se acuerda qué era la modernidad en filosofía? Así rápido, de bote pronto. ¿Quién es digamos, el primero, el que empieza en la época moderna? ¿Quién es el filósofo que comienza con la época moderna? ¿Alguien se acuerda? Recuerden las preguntas. Alejandro, Es Katy, ¿quién? Nietzsche, ¿no? Nietzsche ya podríamos llamarlo posmoderno, no, pero vamos atrás. Tiene que ver con el cambio de paradigma en el cual todavía pareciera ser que estamos sumergidos. Acuérdense, ¿quién era el que inventó un método? Ah, Descartes. Descartes, efectivamente, Katy. Efectivamente, acuérdense que la modernidad comienza con esta idea. Ya los existencialistas criticaron la modernidad de Descartes, este planteamiento de la conciencia de soy un pensamiento. Y recordando la clase anterior, los existencialistas plantean, tenemos que existir para, como decía Katy, poder vivir. Tenemos que existir para poder pensar, tenemos que existir para poder comer, ¿no? Entonces hay este cambio y hay una crítica a ese tipo hacia la idea de la conciencia, la filosofía de la conciencia de Descartes, ¿no? Ahí comenzó, 1492, comienza el despliegue de lo que va a ser el mundo moderno. Ahora, cuando hablamos de posmodernidad, nos estamos refiriendo a que se está planteando, al menos estos autores, de alguna manera, todos, pero de diferente manera, están planteando un cambio de estructuras. Están planteando el fin de esa modernidad. Están planteando, en este momento debemos de acabar con la modernidad para después avanzar a otra era, a otro momento filosófico. Después con Hegel, con Kant, que también vimos, estos autores pensaban en aquella época que la razón, la conciencia, el ser humano, cuando en su desarrollo filosófico de pensamiento evolutivo, íbamos hoy, por ejemplo, Kant en el siglo de las luces, íbamos hoy a poder tener un mundo mucho más justo, ¿no? Un mundo más humano. ¿Por qué? Porque las ciencias se habían desarrollado y como la ciencia moderna había avanzado, entonces todas las dificultades que se tenían en la humanidad se iban a poder solucionar con todos estos inventos de la modernidad o con todo este desarrollo del sujeto moderno. ¿Cuál es el sujeto moderno? El yo frente a un objeto, ¿no? El sujeto científico que analiza un objeto que tiene enfrente, ¿no? Estas ciencias modernas, ¿no? Que van a servir mucho para la economía capitalista. Eso es un modelo de vida moderno. Actualmente nosotros estamos viviendo con un modelo de vida moderno, siempre estamos pensando en el ego, en el yo, en el individualismo, en la competencia, ser competitivo. Ese es el yo moderno, el yo que instaura Pizarro o Cortés con el yo conquisto, yo llego y conquisto. ¿Y quiénes son los que están en el continente? Son sujetos que hay que someter, porque son objeto, materia de trabajo, objetos de estudio. La naturaleza se le ve como medio para poder explotarla, para poder someterla, sacarle beneficios. Esa es una concepción del sujeto moderno. Bueno, Kant está pensando que las ciencias en aquel momento, 1700, 1800, siglo XVIII, ¿sí? Siglo XIX, están pensando que para esta época la vida humana, la sociedad humana, la convivencia humana iba a ser menos conflictiva. Y la realidad arrojó de que no, que efectivamente Kant ahorita estará revolcándose en su tumba, ¿no? Porque es totalmente falso, estaría totalmente deprimido al ver que lo que él había previsto o creía que iba a suceder por utilizar la razón moderna, la razón instrumental, la razón científica moderna, eso que él pensaba que era el futuro de la humanidad, si estuviera hoy en nuestros días, estaría muerto de tristeza de su fatal error, es decir, no se cumplió lo que él había previsto. Y así muchos autores de aquella época, ¿no? Entonces nosotros nos tocó vivir
Cuando decimos nos tocó vivir es porque estos autores ya son finales del siglo XX. Es decir, las últimas, ¿qué serán? Las últimas 3 décadas del siglo XX. Ustedes son del siglo XXI, casi todos ustedes ya nacieron en el siglo XXI. A mí me tocó nacer todavía en el siglo XX. Entonces, estos autores están como con un síntoma de la muerte de un siglo. ¿Sí? Están ante un momento en el cual han pasado 2 guerras mundiales, bueno, guerras europeas, que ellos vivieron como franceses en Europa, espantosísimas, terribles. Hay un desencanto por aquellas grandes verdades que nos han dicho. Entonces, ellos van nuevamente al punto, aquí ya entrando al tema, ellos van nuevamente al punto de qué es la verdad. ¿No? Eh, entonces, cuando se está pensando en qué es la verdad, ¿no? Se presume que la ciencia o la filosofía ha arrojado grandes verdades, pero de pronto se empiezan a cuestionar esto ellos, si realmente lo que nosotros tenemos actualmente, ¿sí? Lo que nosotros lo tenemos actualmente, vivimos actualmente, realmente es verdad todo lo que nos han dicho, todo lo que nos han hecho creer las ciencias modernas. ¿Por qué? Porque si habla, para filosofía, hablar de verdad en sentido fuerte, en sentido duro, implica no quedarse con lo que te dicen, o incluso implica no quedarse con lo que dicen los filósofos u otras personas que dicen tener la verdad. Es decir, ¿qué es la verdad, no? Y algunos dicen, bueno, la verdad,
¿Me escuchan? Sí, profe, sí ¿Me se escucha. escuchan? Perdón, tuve que conectarme a otra red del vecino porque aquí se colapsó, no sé por qué. Estuve intente y no podía, entonces lo siento. A ver, recuérdenme en qué me quedé. Me perdí la cabeza un poco con esto de las conexiones. ¿En qué estaba? Iba a explicar algo, ya. Discúlpenme ustedes. Tenemos que pasar a la cuestión del lenguaje, ¿no? Cuando alguien, me voy a ir ya directamente a ciertos aspectos, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, nos dice, eh, te quiero, te amo, ¿qué quiere decir? ¿Cómo podemos saber si ese otro, el que nos está diciendo eso, si su palabra es verdadera o no? ¿Solamente con el acto de hablar estamos transmitiendo verdades? Esa sería una primera pregunta. ¿Solamente con decirlo ya es verdad? ¿Solamente con No. enunciarlo, así como los enunciados? Katy, ¿quieres decir así? ¿Katy? Sí, bueno, yo pienso que no. Que incluso No a necesariamente, veces con ¿no? las acciones tampoco. A veces con las acciones tampoco, pueden ser acciones hipócritas, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ver del mensaje de otro una verdad? Por medio del lenguaje pareciera que no. Y entonces si la palabra, ¿no? Imagínense todos los libros que, bueno, aquí nada más muestro algunos, ¿no? Todos los libros que hemos visto en la historia, desde que inició el ser humano y empezó la escritura hasta nuestros días, si por medio de la escritura no podemos necesariamente saber qué es verdad o que sea verdadero el enunciado, entonces pareciera ser que todo lo que se ha escrito sobre filosofía no necesariamente es verdad. Eh, Vamos a un ejemplo concreto. Yo quería decirles lo de la silla. Hay un eh, lingüista francés, Saussure, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de la silla. Cuando decimos silla como palabra, ¿sí? Podemos dibujarla, ¿no? Y entonces decimos que la palabra refiere a un hecho verdadero, a lo real. ¿Sí? ¿Están de acuerdo en eso? Si yo digo pizarrón, el pizarrón está aquí y tengo una palabra para designar al pizarrón. ¿Sí? Y así. Entonces pareciera ser que el lenguaje o las palabras están refiriéndose a verdades o a concreciones que están en la vida real, ¿no? Es decir, decimos pizarrón y aquí está. Decimos silla, y bueno, aquí no está la silla, la estoy dibujando, pero en cualquier lugar donde ustedes estén sentados, a eso puede ser la silla, ¿sí? Entonces, si decimos computadora, aquí enfrente está la computadora. Entonces, pareciera ser que, ojo, pareciera ser que las palabras y el lenguaje denotan cierta realidad, cierta verdad. ¿Están de acuerdo en eso? Si no estaríamos diciendo locuras, pero estamos en este mundo, pareciera ser que yo lanzo un enunciado y ustedes lo entienden de alguna manera, ¿sí? Eh, ¿Están de acuerdo en esto? En esta parte ¿me están siguiendo? ¿No? Las palabras pareciera ser que denotan cosas reales, concretas, ¿sí o no? Verdades. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Sí, ¿no? Carlos, ahí estás ya. Un exalumno que está aquí con nosotros quería tomar esta clase y le dije, sí, claro que puedes, aquí está Carlos. Eh, Gracias, entonces, profesor. pero hay concepciones o hay cosas que nos, por ejemplo, cuando decimos amor, cuando decimos el ser, que son concepciones metafísicas y las nombramos, de pronto no vemos su contenido, es decir, no vemos la concreción de la palabra. ¿Sí se dan cuenta de eso? Entonces, lo que yo quiero decir es, dice Derrida y algunos de estos autores que el concepto o la palabra
jamás van a poder decir la verdad en cuanto tal, la verdad desnuda. Porque para mostrar la verdad, el lenguaje queda corto, el enunciado queda corto, ¿sí? Es decir, cuando hablamos, existe una frase de él que dice Dios, y tiene 3 puntos, discúlpenme la expresión. Es decir, cuando decimos que la palabra no alcanza a decir lo inconmensurable, entonces estamos diciendo que hay cosas que son indecibles. Es decir, que no se pueden nombrar. Que una palabra, un concepto no alcanza a mostrar lo que quiere mostrar. Y dice, la filosofía, ¿no? Estos autores están en estos límites, dicen, la filosofía se ha encargado, a final de cuentas, de hacer discursos, de hacer palabras, de hacer narrativas, pero esas narrativas o esas palabras no necesariamente alcanzan a nombrar la verdad. Y entonces aquí viene algunas frases, ¿no? Bueno, más que frases, vienen un problema con la filosofía porque tendemos a darnos cuenta de que si los grandes tratados que hizo Platón, los grandes tratados que hizo Hegel, los grandes tratados que se han hecho de filosofía, esos librotes así grandotes, solamente nos están diciendo verdades parciales. Muchas veces ni siquiera lo son. Y entonces, ¿qué hacemos con todas estas bibliotecas donde están metido todo un montón de letras y palabras? ¿Qué hacemos con todo eso cuando estos autores vienen a decir, sí, pero esos son libros, ¿no? Son palabras, pero la silla nunca podrá ser descrita jamás por un concepto. Es decir, el concepto, por ejemplo, aquí ya tengo un jarrito, ¿eh? El concepto de jarro y el jarro en cuanto tal, este jarro en cuanto tal, así, el jarro en cuanto tal, jamás va a ser el concepto jarro. El concepto jarro, la palabra jarro, ¿no? Que es jamás va a ser el jarro en cuanto tal, que estoy aquí agarrando, ¿no? Entonces, cuando decimos te quiero, te amo, o cuando decimos Dios, o otra cosa, ¿no? El ser, el cosmos, ¿no? El Big Bang. Cuando decimos estas palabras, igual nos dan una significación de algo que nos aproximamos a pensar. Pero la palabra, el enunciado en cuanto tal en un libro, jamás va a ser la verdad en cuanto tal. Y entonces ellos están hablando primeramente, aquí tengo las palabras y las cosas de Foucault, ¿no? Ellos van a decir, bueno, entonces, ¿cómo podemos decir verdades? ¿Cómo podemos nombrarlas? Y entonces recurren de alguna manera ya no tanto al discurso racional, lógico de la filosofía, sino a la narrativa, por ejemplo, la literatura, el arte. Hay veces dicen, hay quien ha dicho, pareciera ser que una pintura de, no sé, de cualquier pintor que a ustedes les guste, ¿no? Un Picasso, un Dalí, ¿no? O escritores como Dostoyevsky, escritores como, no sé, Ernesto Sábato, a veces están diciendo más cosas en una historia que un propio libro de filosofía. Entonces, el arte pareciera ser que se convierte en una forma de lenguaje no lingüístico, un lenguaje que expresa una canción, por ejemplo, una canción, la que a ustedes les guste, el grupo que a ustedes les guste, la escuchan, está la canción y la repiten una y otra vez y se identifican tanto con esa canción, pero no es un tratado, porque está diciendo el mensaje de la música, la melodía, las notas, la composición, está diciéndoles algo, les está moviendo un sentimiento. Ese conmover un sentimiento
implica que no es un enunciado lógico que dice, ah, te quiero, te amo, te extraño, así, simple, ¿no? Sino que es toda una canción que está expresando el amor, el sentimiento, el querer hacia otra persona, y que no necesariamente es un tratado de filosofía. Entonces nos estamos acercando a un punto en el cual la filosofía comienza a tener otros tintes que ya no son como los grandes tratados que teníamos, de estas grandes narraciones o estos libros enormes como Marx o Hegel, sino que ahora empiezan a echar mano de la pluma, de elementos de la escritura que pareciera ser un poco más metafóricos. Pero entonces esos autores van a decir, sí, es más metafórico todo, pero en realidad la filosofía en su totalidad, toda la historia de la filosofía ha sido una especie de metáfora, porque nunca ha dicho la verdad en cuanto tal, porque la verdad en cuanto tal no se puede nombrar, no se puede decir. Entonces, abandonemos la escritura. Esta es una de las salidas que algunos de estos pensadores de la posmodernidad están echando a la basura. Otros están diciendo la propia razón moderna, la propia razón de Descartes, la propia razón de kantiana, hegeliana, hay que echarla a la basura. Y por eso Nietzsche se lanza a la irracionalidad de las emociones, además, porque en las emociones no cabe tanto la razón, ¿no? Lo emotivo, por eso yo decía, cuando hacemos una poesía, aquí viene el clásico poema, siempre citado, nunca escrito, ¿no? Te los voy a decir, es cómo decirte que te quiero cuando la palabra te quiero ya no alcanza a nombrar lo que verdaderamente te quiero decir. ¿Sí? Es decir, yo por más que te diga que te quiero o que te amo, estas palabras están vacías porque el sentimiento que tengo me rebasa a tal punto que solamente puedo llegar al silencio. Y es en el silencio con el cual, en otro lenguaje que no son las palabras, sino que sería un sentimiento que logre tocar tu propio sentimiento, conmover el sentimiento y conectarlo, en ese otro lenguaje, en el lenguaje de gemidos perrunos en una noche de amor con alguien, desaforada, desenfrenada, donde uno pierde la razón y uno dice, ¿por qué hice lo que hice? ¿Por qué tuve ese arrebato de poderla besar, de poderlo besar y dejarme llevar en un sentimiento? Esa conexión es hablar en un otro lenguaje, en el lenguaje de las caricias, en el lenguaje íntimo, en el lenguaje de la semioscuridad, en el lenguaje que no son palabras, son acciones, son caricias. Es otro nivel de conocimiento, es otro nivel de lenguaje que no tiene nada que ver con la lingüística, sino que tiene que ver con las emociones. Ese es un encontrarse en el amor, en un lenguaje de amor, diríamos. Es un lenguaje de amor que más bien está expresado más poéticamente, más por medio de las artes, que por las grandes bibliotecas. Aunque uno se meta a leer todo lo que es el amor, científicamente probado, lo que ustedes quieran, no alcanza porque en algún momento el amor rebasa toda palabra y entonces solamente se puede expresar se llega a un grado de lenguaje, de comunicación, que no es un lenguaje escrito. ¿Sí? Nietzsche podría decir metafóricamente a Salomé, tu amor me enloqueció, y efectivamente después se va al hospital psiquiátrico, ¿no? Lo que quiero decir es, a veces es necesario expresarse de otra manera, mucho más profunda, y eso implica verdades más fuertes, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que digo. Fíjense lo que dice Foucault. Voy a leer solamente un párrafo de Foucault, ¿no? Comienza con el prefacio diciendo, este libro nació de un texto de Borges. Borges es un argentino, ustedes lean a Borges, este escritor, ¿no? Argentino, y entonces él comienza diciendo, este libro nació de un texto de Borges, es decir, este francés, Foucault, está leyendo a un latinoamericano en Argentina y le impresiona la manera en que está diciendo cosas Borges, ¿no?
Hay un libro que se llama el Aleph, y hay otros textos por ahí, ¿no? Aquí tenemos que recordar a Pablo Neruda, ¿no? En su poema de me gusta cuando callas porque pareces como ausente. Otra vez el silencio. Me gusta cuando callas, porque al callar estás diciendo un montón de cosas sin palabras. Quizás uno es más honesto al callar que al estar hablando. Quizás es uno más honesto al decir, no sé cómo decirte que te quiero, pero te quiero. Es más honesto a decir, sí, claro, yo te amo, te quiero, porque me lo aprendí ahí en no sé dónde, en un comercial y te lo digo, ¿no? Dice, este libro nació de un texto de Borges, de la risa que sacude al leerlo. Todo lo familiar, el pensamiento, al nuestro, al que tiene nuestra edad y nuestra geografía, trastornando todas las superficies ordenadas y todos los planos que ajustan la abundancia de seres, provocando una larga vacilación e inquietud en nuestras prácticas milenarias de lo mismo y lo otro. ¿Sí? Nuestras prácticas milenarias de lo mismo y de lo otro es con el que estamos hablando, con el que nos estamos comunicando. Entonces, este pensador postestructuralista no está pensando ya en la estructura del enunciado lógico, sujeto, verbo y predicado, sino que, como un sujeto que estudiaba lingüística en algún momento le decía al profesor, yo soy el verbo que está predicando, no hay un sujeto, verbo y predicado, sino que yo soy el sujeto que está predicando. Eso se lo dijo en un examen, se levanta, prende fuego al examen y lo tira a la basura y se sale, porque le estaban preguntando cosas de enunciados lógicos en la carrera de lingüística, ¿no? Sujeto, verbo y predicado, y ¿qué implica la lingüística? Se para, prende el examen con un encendedor y le dice al profesor, no hay un sujeto, verbo y predicado. Yo soy el sujeto que está predicando. ¿Dónde está tu enunciado? Y todos los enunciados. Es esta idea, ¿no? El lenguaje no está en la escritura. Por eso dice, este libro surge desde Borges, cuando está en la literatura, en imágenes que nos impresionan, que nos rebasan. La literatura, la pintura, todo arte nos lleva a los sentimientos y los sentimientos siempre nos están rebasando de alguna manera. No los podemos controlar y si los podemos controlar somos unos reprimidos, pero cuando empezamos a dejarlos libres, empezamos a hacer filosofía de otra manera, artísticamente, y esto ya es la estética, ¿no? Bueno, ese es el primer autor, es el postestructuralista rompe estas estructuras dadas, ¿no? A ti, en política, a ti te han dicho que ser niña tiene que ser de alguna manera, a ti te han dicho que ser niño tiene que ser de otra manera, y entonces son estructuras mentales que tenemos en la cabeza, y esas estructuras mentales son las que tenemos que ir más allá de esas estructuras. Ese es el postestructuralismo. Y después tenemos aquí de la gramatología de Jacques Derrida, ¿no? Derrida está planteando precisamente lo que les había dicho, la verdad en cuanto tal no se puede alcanzar, ¿no? Por múltiples razones, porque la lingüística, ¿no? Nunca va a llegar a la verdad en cuanto tal, y lo que nos interesa en filosofía es llegar a la verdad, y para llegar a la verdad, entonces tendríamos que desligar un poco la escritura, ¿no? Filosófica. Es un poco eso, ¿no? Dice Derrida, la verdad solamente la podemos alcanzar en el silencio, y el silencio no es la palabra, no es la escritura. ¿Por qué? Porque en el silencio podemos comprender la verdad de alguna manera, pero jamás la podemos verbalizar en su totalidad. Y entonces eso nos condena a una frustración. Estamos frustrados porque no podemos expresar las verdades. Nunca se han podido expresar. Y ya de ahí nos saltamos al último. Aquí no se alcanza a ver bien. Es oscuro. Adiós a la filosofía, ¿no? Adiós a la filosofía es Cioran. Cioran es el nihilista. Él está más allá que Foucault y que Derrida. Es más radical que ellos dos. La historia de Foucault de Cioran es brutal, es brutalmente brillante, dijo, porque él no escribe, esta es una compilación de textos de algunos alumnos que él tiene, los juntan, pero él no está haciendo libros, él está escribiendo hojas sueltas y de pronto las juntan y hacen un libro. Esta ya es la desestructura, ya es la deconstrucción del propio texto, ya es hacer filosofía de una manera distinta. Y él tiene este libro que así
como se llama, Adiós a la filosofía. Está planteando que ya prácticamente hay que abandonar la filosofía. Están marcando los autores, al menos Cioran, en el nihilismo. ¿Nihilismo qué es? Nil es nada. Es como estar en el nadismo, es pensar en la nada, estar en la nada, en lo absurdo, ¿sí? Es estar en el vacío constante. Cioran muere, por ejemplo, de Alzheimer, olvidándolo todo. Lo olvida todo totalmente, lo olvida. Y entonces tiene unos textos brutales, les voy a leer alguno porque es impresionante. Al menos comienza, eh, en este libro comienzan con ¿cómo le llaman esto? En un epígrafe que dice, de Vladimir Nabokov, en un instante pasaremos por el umbral del mundo a una región, llamadla como queráis, negación del lenguaje, desierto, muerte, o quizás más simplemente el silencio del amor, ¿no? Entonces, como les vuelvo a repetir, estamos en esta misma línea con los tres autores, ¿no? Eh, en los cuales ya el lenguaje se queda al margen, ya no podemos decir verdades por medio del lenguaje, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos con la filosofía, con toda la filosofía de todos los tiempos? Por eso Cioran le titula a este libro el, eh, eh, el adiós a la filosofía, ¿no? Entonces, un poco como, ya ustedes métanse a Cioran, ¿no? Cuando Cioran le dice a su madre que de haber sabido que iba a ser tan infeliz, no lo hubiera tenido, ¿no? O estas otras frases de si tú fuiste mi madre y me diste la vida, ¿por qué no me la quitas aquí y ahora? ¿No? Estos reclamos, ¿no? de la existencia, ¿no? Eh, eh, Voy a leer algo así muy fácil, ¿no? Dice, es difícil formular un juicio sobre la rebelión del menos filósofo de los ángeles, se refiere a él mismo, ¿no? Sin mezclar en él simpatía, asombro y reprobación. La injusticia gobierna el universo. Todo lo que se construye, todo lo que se deshace, lleva la huella de una fragilidad inmunda, como si la materia fuese el fruto de un escándalo en el seno de la nada. Cada ser se nutre de la agonía de otro ser. Los instantes se precipitan como vampiros sobre la anemia del tiempo. El mundo es un receptáculo de sollozos. Y le viene la parte más fuerte, dice, en este matadero, cruzarse de brazos o sacar la espada son gestos igualmente vanos. Ningún soberbio desencadenamiento sabría sacudir el espacio ni ennoblecer las almas. Triunfos y fracasos se suceden según una ley desconocida que tiene por nombre destino. Nombre al que recurrimos cuando filosóficamente desguarnecidos, nuestra estancia aquí abajo, o no importa dónde, nos parece sin solución como una maldición que debemos sufrir, irracional e inmerecida. Destino, palabra selecta en la terminología de los vencidos. Entonces, este es lo que les digo, es como una especie de frustración muy grande, ¿no? Y en algún momento uno de sus alumnos le pregunta, pues ante este mundo así de estar viviendo en esta vida sin sentido y absurda, le preguntan, ¿por qué no te matas? ¿No? Y él responde, ¿por qué no me mato? Si supiera exactamente lo que me lo impide, no tendría ya más pregunta que hacerme, puesto que habría respondido a todas. Para no atormentarme más hay que dejarse arrastrar en un profundo desinterés, dejar de estar intrigado por este mundo o por otro, caer en la nada me importa de los muertos. ¿Cómo mirar a un vivo sin imaginarlo cadáver? ¿Cómo contemplar un cadáver sin ponerse en su lugar? Ser, es decir, toda la concepción del ser, supera al entendimiento. Ser da miedo, ¿no? Eh, y entonces así, ¿no? Hay frases brutales, ya con esto voy a terminar, ¿no? Dice, conve- concebir un pensamiento, un solo y único pensamiento,
pero que hiciese pedazos el universo entero. Esto es el nihilismo, ¿no? Es decir, no se quiere nada. Es decir, no quiero amor ni desamor, quiero que se eliminen los dos. Si para tener amor tengo que comprender qué es el desamor, no quiero el desamor, entonces tampoco quiero el amor, no quiero ni uno ni lo otro, no quiero blanco y ni negro, no quiero dialéctica de lo bueno o lo malo, el amo y el esclavo, ni uno ni otro, nada, que se acabe todo, que se despedace todo, ¿no? Y bueno, déjenles, les leo este último, y ya con esto cierro la clase. Frívolo y disperso, aficionado a todos los campos, no habré conocido a fondo más que el inconveniente de haber nacido. De todo lo que he investigado, de todo lo que he hecho, de todo, y es lo que está diciendo Cioran, de todo lo que he leído, lo único que he encontrado es el inconveniente de haber nacido, es decir, el inconveniente de estar vivo. No tiene sentido, no vale la pena. Bueno, hasta ahí dejamos la clase, me pasé 2 minutos, se me cerró un poco el internet, discúlpenme. Preguntas, si quisieran hacerlas, Katy, Adriana, Carlos, Luis, Alejandro, Dana, alguna pregunta que tengan. En este momento de constructivo en el cual entró el internet, se nos cayó y bueno, hay un espacio ahí, quién sabe cuánto tiempo me tardé en recuperarlo. ¿Hay alguna duda, algún comentario, compañeros? Creo que no. Luis dice por ahí no. Excelente clase, Carlos, gracias, Carlos. Siempre damos lo mejor de nosotros, hasta donde podamos, Carlos, ya sabes, esto es, no importa el tiempo, hay que siempre decir lo que se pueda decir, lo más que se pueda, ¿no? Como siempre, compañeros, otra vez nos despedimos, es fin de semana, no nos vamos a ver, se van las vacaciones y regresando de vacaciones tenemos la última clase, que es la de Filosofía de la Liberación. Y entonces lo vamos a hacer el jueves, me equivoqué el miércoles, pero lo vamos a hacer el jueves para que ustedes puedan tener esa última clase en la semana y ya después vienen las evaluaciones, ¿no? Entonces, no olviden, Luis, adelante, Luis. ¿Cuándo regresamos de No clases? olviden su trabajo final. No sé exactamente, revisen el calendario, ¿no? Pero yo les aviso antes, bueno, cuando entremos, ¿sí? Por el WhatsApp, ¿sí? ¿Qué más les quería decir? No se olviden de entregar su trabajo final. Faltan? Vamos a tener hasta la tarea 16 solamente. Pero tienen que entregar su trabajo final. Última? Este lunes voy a subir solamente, el lunes ya no, porque ya son vacaciones. Hasta la semana que entremos, ahí va a estar ya su clase 16. ¿Sí? ¿O quieren que se la suba para que la hagan? De una vez. ¿Sí? El viernes lo hago entonces. A ver, entonces, entreguen su trabajo, el día 17 es la fecha final, acuérdense que es un PowerPoint y con eso vamos a calificar el tercer parcial. Y como no me queda, ya nos pasé el tiempo, entonces no me queda más que decirles, pórtense mal y si se portan mal, ¿qué hacemos, compañeros? ¿Qué hacemos? Lo invitamos. Lo invitamos. Por favor. Gracias, Luis, gracias, Katy. Hasta luego. Váyanse Hasta luego, profesor. Carlos, gracias por estar acá. Nos vemos, Carlos, hasta el regresando de vacaciones. ¿Sale? Gracias, profe, gracias por dejarme escuchar su clase. No, ¿de qué? Se está grabando, la vamos a subir a YouTube. Vale, cuídese. Vale, profesor. Adiós. Nos vemos. Hasta luego.